Muy bien, la normal era un vector perpendicular al plano. Entonces, ¿cómo podremos llegar a hacer para llegar a un vector perpendicular al plano si lo único que conozco es la existencia de tres puntos contenidos en el plano? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a formar con los puntos que tenemos, el punto A, el punto B y el punto C, vamos a formar dos vectores, ¿bien? Esos dos vectores los vamos a formar a partir de un punto que tengan en origen, en común. Es decir, vamos a formar el vector AB y vamos a formar también el vector AC. Esos dos vectores que yo acabo de formar, el vector AB y el vector AC, ¿son dos vectores contenidos en el plano o son dos vectores fuera del plano? Son dos vectores nuevamente contenidos en el plano, porque si los puntos están contenidos en el plano, los vectores que yo arme con esos puntos también van a estar contenidos en el plano. ¿Cómo puedo hacer entonces, ahora que conozco dos vectores contenidos en el plano, para encontrar un vector perpendicular al mismo tiempo a los dos vectores y por ende perpendicular al plano? ¿Cómo hacíamos eso? Para encontrar un vector perpendicular al mismo tiempo a dos vectores, teníamos que hacer producto vectorial. Me dice, saco la general del vector AB, no encuentro la normal. No entiendo la pregunta. Esa fue la general del vector AB. ¿Cómo sería la general del vector AB? Eso no entiendo. Y después me dice que sería la perpendicular al plano. La perpendicular al plano es un vector perpendicular al plano. Es decir, que al formar el vector normal y el plano, cuando se cruzan, forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Es este caso que está acá. Esto es vector normal al plano. Una perpendicular al plano es un vector que es perpendicular al plano, es normal al plano. Cuando se cortan el vector y el plano, forman un ángulo de 90 grados. Necesitamos ese vector normal para poder escribir la ecuación general del plano. De eso se trata el vector normal. La ecuación general del vector AB no existe porque estamos tratando de encontrar la ecuación general del plano, no ecuación general de una recta en R2. ¿Bien? Entonces, regresando a lo que estábamos diciendo acá. ¿Cómo hacemos, que bien lo respondió Sabrina, para encontrar un vector perpendicular al mismo tiempo a dos vectores? Tenemos que hacer producto vectorial. ¿Qué información me daba realizar un producto vectorial? Si yo hago el producto vectorial entre el vector AB y el vector AC, tengo que encontrar un nuevo vector y ese nuevo vector va a ser perpendicular al vector AB, también va a ser perpendicular al vector AC, y yo les pregunto, ¿va a ser perpendicular al plano pi, sí o no? Sí, exactamente, porque si es perpendicular a los dos vectores y los dos vectores están contenidos en el plano, el vector normal también es perpendicular al plano. ¿Se acuerdan cómo se hacía el producto vectorial entre dos vectores? ¿Qué método aplicábamos? El método de Laplace, muy bien. Método de los cofactores también tenemos, o le denominamos. No sé si ustedes recuerdan, pero lo que hacíamos en el producto vectorial, o por lo menos así, si les enseño yo a mis estudiantes, era, por ejemplo, me posiciono acá en la posición I, anulo columna y fila y hago producto cruzado. Por ejemplo, si me paro en I, anulo columna y fila, hago 2 por menos 3 por 2, y todo eso multiplicado por I. Cuando voy a la posición de J, tengo que considerar un término negativo por el cofactor o por la posición de J dentro de la matriz. Anulo columna, anulo fila, anulo columna y fila, y hago producto cruzado. Menos 4 por menos 3, menos 1 por 2. Sí, está bien, Agustín, es el método de los cofactores. ¿Bien? O el método de Laplace, exactamente. Se trata del mismo método. ¿Estamos de acuerdo en cómo se hacía? Encontrar el producto vectorial entre los dos vectores. Lo mismo hago después para acá. Estamos, posiciono en K, anulo columna, anulo fila, y hago menos 4 por 3, menos 1 por 2. La cuestión es que como resultado obtengo las componentes de un nuevo vector. En este caso, obtengo el vector menos 6, menos 5, menos 7, que sería ese vector que está acá, que es normal al plano, perpendicular al plano. Por lo tanto, todo indicaría que si conozco la normal al plano, conozco A, B y C en la ecuación general del plano.
Por lo tanto, yo ya puedo ir escribiendo menos 6x, menos 5y, menos 7z, más d igual a 0, ¿sí o no? ¿Qué me estaría faltando entonces terminar de encontrar ahí para poder finalmente escribir la ecuación general completa de ese plano? ¿Qué me estaría faltando escribir ahí? Bien, me falta el parámetro D. ¿Cómo hacemos para encontrar el parámetro D? ¿Cómo hacíamos en rectas para encontrar ese parámetro C? ¿Cómo hacíamos? Si alguien recuerda, ¿cómo hacíamos eso? ¿Cómo hacíamos en rectas? Cuando yo tenía a x más b y más c igual a 0 y quería despejar el parámetro c. Muy bien, reemplazábamos por un punto que yo supiera que está contenido en la recta y despejo c. Lo mismo tenemos que hacer acá. Tenemos que reemplazar por un punto que esté contenido en el plano. Acá puedo utilizar cualquiera de los tres. Bien, puedo utilizar el punto A, el punto B o el punto C, porque sé que los tres están contenidos en el plano. Entonces yo, por ejemplo, creo que acá utilicé el punto A, me vine acá y reemplacé A en X, 2 y menos 1, Z1, lo reemplazo en X y en Z, despejo D y D dio 14. Entonces yo ya estoy en condiciones de escribir la ecuación general del plano. Bien, lo que suele pasar en la guía, que creo que ya se los he comentado, no recuerdo, es que los resultados suelen estar dejando a la variable X positiva. Por lo tanto, a todo esto, si quisiéramos llevarlo positivo, nos quedaría 6x más 5y más 7z menos 14. Eso hubiera sido el resultado que arroja el libro, pero ustedes, si quieren, pueden dejarlo así, no hay mayor problema con eso. Bueno, esa es la ecuación general del plano, que simplemente está especificada cuando conozco A, B y C, y también conozco el parámetro D. Otra ecuación que nosotros ya hemos venido trabajando, tanto con la recta en R2 como con la recta en R3, es la paramétrica vectorial. Y ahora sí vamos a hablar de la paramétrica vectorial del plano. Fíjense que tengo en la ecuación paramétrica vectorial del plano. ¿Qué datos o información me daba el primer parámetro en la ecuación general de R3 o en la ecuación general de R2? ¿Qué información era esta primera parte? Un punto. Exactamente. Esto era un punto. Si estamos hablando de recta en R2, es simplemente un punto contenido en la recta en R2. En R3 era simplemente un punto contenido en la recta en R3. Ahora, esto será un punto contenido ¿en dónde? Un punto contenido en el plano. Por lo tanto, yo puedo utilizar cualquiera de los tres puntos que tengo acá. Yo en particular elegí el punto A, 2 menos 1, 1, para reemplazar acá. Y luego, fíjense, ¿qué teníamos después en la paramétrica vectorial de la recta? ¿Qué seguía después de escribir el punto? Muy bien, el vector de dirección, perfecto. Fíjense ahora, ¿qué pasa con el plano? Pasa exactamente lo mismo. Nada más que para poder hablar de la ecuación paramétrica vectorial del plano, necesito de dos vectores dirección contenidos en el plano, que en este caso van a ser perfectamente el vector AB y el vector AC. Son los dos vectores a partir de los cuales yo puedo hacer todos los cálculos para ese plano para ir escribiendo las otras ecuaciones. Entonces, repasando, en R2 están todas las ecuaciones. En R3 tenemos, por un lado, la recta en R3 y por otro lado tenemos el plano. De la recta en R3 tenemos la paramétrica vectorial, la paramétrica cartesiana y la simétrica. ¿Bien? ¿Qué más tenemos en R3? Para el plano, ¿qué tenemos? Tenemos la general del plano, tenemos la paramétrica vectorial del plano, ¿y cuál otra me está faltando nombrar acá? De las ecuaciones que estuvimos trabajando hasta ahora, ¿cuál otra me estaría faltando? ¿Cuál vimos, por ejemplo, para la recta en R2? La paramétrica cartesiana, esa ya la dijimos para la recta en R3, que también está en R2. Pero acá para el plano, ¿cuál otra me estaría faltando? ¿Quiénes se derivaban de la ecuación general de la recta en R2? General o implícita. ¿Quiénes se derivaban de esa ecuación? Se derivaban la ecuación explícita, que en este caso no tiene sentido hacerlo, y también se derivaba la ecuación segmentaria. Bien, la ecuación segmentaria, ¿se acuerdan? ¿Qué información podía leer yo de la ecuación segmentaria? ¿Qué información podía leer yo de la ecuación segmentaria de la recta? Perfecto, Sabrina, los puntos de corte de la recta con cada uno de los ejes coordenados.
impresora para la recta. ¿Qué les parece si extrapolamos eso mismo acá al plano? ¿Qué pasa si yo este número lo llevo a cierto miembro de la igualdad, divido todo por ese número, me queda todo igualado a 1? ¿Qué podré leer en los denominadores para cada variable? Cuando a esa ecuación del plano le lleve segmentaria del plano. ¿Qué podré leer? Lo mismo que leía para la recta. Podré leer los puntos de corte del plano con cada uno de los ejes coordenados. No sé si ustedes han estado trabajando con gráficos, yo estimo que sí, pero acá yo, por ejemplo, les traje varios ejemplos de planos. Fíjense, por ejemplo, el plano ese que está acá, el celeste, de un grosor más pequeño. Ese plano que yo estoy marcando acá con el mouse, ¿corta a todos los ejes en algún punto? Sí, ¿lo ven? Corta acá al eje Y, acá corta al eje X y acá corta al eje Z. ¿Estamos? Entonces, este plano que ustedes ven así como lo ven, tiene una ecuación general en donde van a aparecer todos los términos. El término en X, el término en Y y el término en Z. ¿Por qué? Porque cuando yo esa ecuación general la lleve a segmentaria, voy a poder leer en dónde corta el plano en el eje Y, en dónde lo corta en el eje X y en dónde lo corta en el eje Z. Ahora quiero que analicen el plano en rojo. El plano en rojo, este que está acá, ¿corta a todos los ejes en algún punto? No, muy bien. ¿A quién no lo corta nunca? El plano es en rojo. Muy bien. ¿A Z no lo corta nunca? Perfecto. ¿A quién corta únicamente el plano rojo? ¿A quién corta únicamente el plano rojo? Corta al eje X y al eje Y. ¿Bien? Si ahora yo les digo que el plano rojo atraviesa perpendicularmente a X y a Y, ¿a qué plano les parece que este plano en rojo termina siendo perpendicular? ¿A qué plano les parece que ese plano en rojo termina siendo perpendicular? Al plano XY. ¿Lo ven? El plano rojo termina atravesando perpendicularmente al plano XY. ¿Lo ven? El plano XY es esta plataforma que está acá debajo. Por lo tanto, el plano en rojo atraviesa perpendicularmente a ese plano XY. ¿Bien? En la ecuación general, ¿cómo es la ecuación genérica general de un plano? ¿Alguien se anima a escribirla? La ecuación genérica general de un plano. ¿Cómo era? ¿Alguien se anima a escribirla? AX, ¿cómo era? A ver. AX más BI, muy bien Agustín, más Z más D igual a 0. Perfecto. Este plano en rojo tendrá todos los valores para esas variables que acaba de escribir Agustín en el chat. Ese plano en rojo. ¿Quién va a faltar? ¿Quién no va a estar? Muy bien, Z no va a estar, perfecto. Ese plano en rojo no va a tener el término en Z. ¿Por qué? Porque al eje Z no lo corta nunca. ¿Bien? ¿Qué me pueden decir ahora del plano este en azul? ¿Qué variable no va a estar en la ecuación general de ese plano en azul? Muy bien, la variable y no va a estar. Perfecto. Es decir, vamos a tener únicamente AX más EZ más D igual a 0. Excelente. ¿Qué me pueden decir ahora de este plano que está marcado acá en amarillo? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿A quién corta, a quién no corta? ¿Cómo será esa ecuación general? Muy bien, corta solo el eje Z. Por lo tanto, ¿cómo será la ecuación general, genérica, de ese plano en amarillo? CZ más D igual a 0. Excelente. ¿Estamos? Todo término que no esté quiere decir entonces que el plano no lo corta. ¿Bien? Ahora vamos a incluir otro análisis más. Volvamos al plano en rojo. Ustedes ya me dijeron, y muy bien, que corta perpendicularmente al plano XY. ¿Es paralelo a alguien el plano rojo? ¿Es paralelo a alguien? Muy bien, Agustín, excelente. El eje Z, ¿lo pueden ver todos? Fíjense cómo el plano rojo es paralelo al eje Z. ¿Lo pueden ver a eso? Bien. ¿Qué habíamos dicho en las clases pasadas de elementos que son paralelos entre sí? Supónganse vectores que son paralelos entre sí. ¿Qué habíamos dicho de eso? ¿Qué habíamos dicho de eso? A ver si alguien recuerda. Vectores paralelos entre sí.
Muy bien, Agustín. Muy bien. Si dos vectores son paralelos, habíamos dicho que pueden tener el mismo vector dirección o esos vectores dirección ser múltiplo entre ellos. ¿Se acuerdan? Eso significa que dos elementos sean paralelos. Fíjense lo que les voy a decir ahora, y mucho detenimiento con lo que les voy a decir. Si el plano rojo es paralelo al eje Z, yo les pregunto, dentro del plano rojo, ¿hay vectores? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá vectores dentro del plano rojo? Siempre va a haber vectores dentro de un plano, ¿bien? Siempre va a haber vectores dentro de un plano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre va a haber puntos. Siempre va a haber vectores contenidos en un plano. Siempre va a haber vectores contenidos en un plano, porque siempre ustedes van a tener puntos en el espacio para poder formar vectores. ¿Bien? Entonces yo les pregunto, todos los vectores que ustedes formen dentro del plano rojo, ¿cómo van a ser todos los vectores que estén dentro del plano rojo respecto al eje Z? Paralelos, exactamente. Todos los vectores que estén dentro del plano rojo van a ser paralelos al eje Z. ¿Por qué? Porque el plano rojo es paralelo al eje Z. Entonces, si todos los vectores del plano rojo son paralelos al eje Z, un vector de plano rojo va a ser paralelo al eje Z. Sí, excelente. Muy bien. Entonces vayan anotando. Todos los vectores de plano rojo van a ser paralelos al eje Z. Si son paralelos al eje Z, tenemos dos opciones. O bien tienen el mismo vector del eje Z, o bien tienen un vector que es múltiplo del eje Z. Como no contamos con tanta información, lo que decimos en una primera instancia es que los vectores que están en el plano rojo tienen un vector dirección igual al eje Z. ¿Y cuál es el vector que representa al eje Z? ¿Cuál es el vector que representa al eje Z? ¿Cuál es el vector que representa al eje Z? El versor de Z. Muy bien. ¿Cuál es el versor de Z? El vector. ¿Cuál es el vector que representa al eje Z? K, perfecto. ¿Se animan a escribirlo? ¿Cómo es? Muy bien, Mariano, perfecto. El versor de Z es el vector 0, 0, 1. Entonces, a ver si alguien se anima a decirme si esto es verdadero o falso. Los vectores que están con un vector contenido en el plano rojo puede ser el vector 0, 0, 1. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. ¿Se entiende por qué? Porque el vector 0, 0, 1 es el versor de Z, y si Z es paralelo al plano rojo, entonces todos los vectores que estén en el plano rojo tendrán un vector dirección igual al de Z o múltiplo de Z. Como yo no puedo saber si son múltiplos de Z porque no tengo mucha información, lo que voy a decir a priori es que los vectores que están en el plano rojo tienen un vector dirección igual a 0, 0, 1, que es nada más y nada menos que el versor de Z. ¿Y por qué esto es así? Porque el plano es paralelo al eje Z. Y todos los elementos que sean paralelos entre sí tienen el mismo vector dirección. Vayamos al plano verde. Vayamos al plano verde. Me van a ir diciendo ustedes, para ver si entendieron. Y no quiero que respondan lo mismo de siempre, pero quiero que lo tratamos de analizar más en conjunto. Vayamos al plano verde. Primero, ¿cómo sería su ecuación general genérica? Pasamos al plano verde. ¿Cómo es la ecuación general genérica? Vayan escribiendo y pensando. El plano verde, no sé si lo ven en su computadora, pero es este. Por lo menos yo lo veo verde. No sé qué color lo ven ustedes. Porque puede ser que por los colores o la calidad del PDF cambie. Bien, entonces, excelente. Es BI más EZ más D igual a 0. Perfecto. ¿A quién no corta nunca el plano verde? ¿A quién no corta nunca? Muy bien, no lo corta nunca al eje X. Perfecto. El plano verde es perpendicular
algún otro plano? El plano verde es perpendicular a algún otro plano. Vean bien, piénsenlo bien. ¿A quién corta el plano verde? Muy bien, Sabrina. El plano verde que está acá, si ustedes se fijan, está cortando al plano ZI. Vean este cuadrante. El plano verde está atravesando perpendicularmente al plano ZI. ¿Bien? Es como, imagínense que se está incrustando en la pared del plano ZI. Es decir, el plano verde es perpendicular al plano ZI. ¿El plano verde es paralelo a alguien? Muy bien. El plano verde es paralelo al eje X. ¿Podrían decirme ustedes el ejemplo de algún vector contenido en el plano verde? 0, 2, 3 no sabemos todavía. Agustín, no lo sabemos todavía. No podemos verificarlo. Me dice, ¿cómo sabes si es perpendicular? No, porque a eso yo les estoy diciendo, se les estoy dando como dato. Yo les estoy diciendo, Gianfranco, que corta perpendicularmente. Esto se lo estoy diciendo yo. ¿Bien? Acá tiene un corte 90 y acá tiene un corte 90. Por eso yo les digo que el plano atraviesa perpendicularmente a ese otro plano. Pero bien, regresando a la pregunta que veo que algunos me respondieron bien. El plano verde es paralelo al eje X, me dijeron ustedes. Y después yo les dije, ¿pueden decirme de algún vector que esté contenido en el plano verde? Y algunos me dijeron, y muy bien, me dijeron sí, un vector contenido en el plano verde puede ser el vector 1, 0, 0. Ahora yo les pregunto, ¿por qué puede ser el vector 1, 0, 0 un vector que puede estar contenido acá en el plano verde? ¿Por qué sí puede ser eso? ¿Por qué podrá ser eso? Muy bien, porque es paralelo al eje X. Y todos elementos que sean paralelos entre sí tienen el mismo vector dirección. Es decir, que cualquier vector que pueda estar acá en el plano verde puede llegar a tener, ¿qué cosa? Vectores contenidos en él que tengan el mismo vector dirección del versor de X, que es 1, 0 y 0. Bien, y por último, el plano azul. Díganme algún vector que pueda estar contenido en el plano azul, que es este que está acá. ¿Habrá algún vector contenido en el plano azul? Muy bien, el vector 0, 1, 0. Muy bien, ¿cómo se dieron cuenta de eso? Muy bien, porque el plano en azul termina quedando paralelo al eje Y. Bien, entonces esto que acabamos de ver, que no es menor, así que lo felicito para quienes me fueron siguiendo, y quien no me fue siguiendo no pasa absolutamente nada, para eso están las grabaciones, para que las vuelvan a ver las clases, porque yo sé que son temas por ahí que resultan un poquito abstractos de imaginar, entonces para ello están las grabaciones. Yo se las subo siempre al terminar la clase. Bien, entonces por eso, Gianfranco, tienes que hacer un esfuerzo de ver de nuevo las clases, tratar de seguir lo que estamos diciendo y tratar de llevar al día las clases anteriores. ¿Bien? ¿Cuál es la duda puntual? Lo acabo de decir, Gianfranco, es un dato que yo les estoy diciendo. El plano verde corta perpendicularmente acá porque es un dato que yo se los estoy diciendo. ¿Bien? Es una suposición que yo estoy haciendo. Yo les digo que acá corta en 90 grados. Perfectamente podría cortar en otro ángulo, eso es así. Pero eso lo tendría que decir el enunciado. Le tendría que aclarar que corta acá en 90 grados. ¿Bien? Lo mismo acá con el plano en rojo. El plano en rojo también. Yo les estoy diciendo que forma un ángulo de 90 grados. ¿Bien? Eso es. Es que no hay nada que captar. Es un dato que yo les estoy diciendo. Es como decirles que el corte de este vector con ese eje es de 60 grados. Es como si fuera el dato de un enunciado. No es algo que tengan que ustedes que suponer ni que yo tenga que suponer. Es un dato del enunciado que lo tienen que tener. Es como decirles, acá se forma tal punto, el punto 2 menos 5, 2. Es algo que tiene que estar como dato para que ustedes lo puedan trabajar y lo puedan entender. No hay nada que deducir, digamos.
Lo que sí hay que deducir es todo lo otro que estuvimos hablando. ¿Qué plano es perpendicular con qué plano? Y demás. Por ejemplo, a ver, Gianfranco, veamos, ya entendimos el tema. ¿Puede, por ejemplo, el plano azul contener al vector 0,50? El plano azul. ¿Puede contener al vector 0,50? Porque eso es lo que me interesa que sepan, no tanto de lo otro, no tanto de las oposiciones y demás. Me interesa que me hayan escuchado la explicación que hicimos después, no que se detengan en las otras cosas. ¿Puede Gianfranco contener el plano azul del vector 0,50? Bien, a ver. ¿Cómo tendrías que hacer el análisis, Gianfranco, para ver si el plano puede contener o no puede contener al vector? A ver, algún compañero que quiera hacer algún aporte, ayudar, contribuir, para que lo podamos analizar entre todos. Agustín dice que sí. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra opinión? Estoy preguntando por el vector 0,50. Sabrina dice que sí, Marcos dice que sí. Muy bien. Después Eugenia dice a partir del versor, Juanquín dice que también. Bien, a los que dijeron que sí, a los que dijeron que no. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué el vector 0,50? ¿Por qué sí está contenido o por qué no está contenido? Muy bien, Sabrina, esa es la respuesta. Excelente. Muy bien, Joaquín. El vector 0,50 sí puede estar contenido en el plano en azul. ¿Por qué? Porque el vector 0,50 es múltiplo del vector 0,10. El vector 0,10 es el versor del eje Y. Y nosotros habíamos dicho antes que el plano en azul es paralelo al eje Y. Si el plano en azul es paralelo al eje Y, quiere decir que todos los vectores que estén en el plano en azul tendrán un vector dirección igual a 0, 1, 0, o bien múltiplos de 1, de 0, 1, 0. Y acá el vector 0, 5, 0, que es el que yo les pregunté, sí es múltiplo del versor 0, 1, 0. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Bien, todo lo demás, lo que estuve, por ahí me preguntan, no se detengan en esas pequeñeces. Ustedes tienen que entender el gráfico, no tanto si cortan 90 o se cortan 89 grados. Eso no importa. No importa si el resultado es 1,05 o 1,06. Lo importante es entender el gráfico. Porque si ustedes entienden el gráfico, pueden hacer el ejercicio. En eso se tienen que preocupar ustedes. ¿Estamos? No en pequeñeces de detalles, porque eso es cálculo, chicos, y el cálculo se hace, es mecánico. Lo importante es la deducción del ejercicio. Vayamos al plano verde. El plano verde puede contener al vector 700, el plano verde, que es este que está acá. A ver, intentemos todos de nuevo. Plano verde. Bien, ¿por qué el plano verde puede contener al vector 700? Muy bien, porque ese vector 700 es múltiplo del vector 100, que es el versor de X, y nosotros ya habíamos dicho, como bien dicen ustedes, que el plano verde es paralelo al eje X. ¿Bien? Perfecto. Vayamos al plano amarillo, que está acá. Dijimos que, ¿a quién no corta? A ver, ¿a quién no corta el plano amarillo? Muy bien, no corta ni a X ni a Y. Muy bien. ¿Hay alguien ahí que sea perpendicular al plano amarillo? No respondo lo mismo de siempre. ¿Hay alguien ahí que sea perpendicular al plano amarillo? Lautaro, que dio una opción. ¿Alguien más está de acuerdo que no sean lo mismo de siempre? Marcos está de acuerdo. Bien. ¿El resto qué opina? Que no sean lo mismo de siempre. Somos 30 participantes. La pregunta es, ¿hay alguien, vector, plano, lo que sea perpendicular al plano amarillo? Que lo atraviese perpendicularmente al plano amarillo. Acá tenés vos tu plano amarillo. Muy bien, perfecto. El eje Z, exactamente. El eje Z, muy bien, chicos. Me gustan los que se van animando a escribir. El eje Z está atravesando al plano amarillo, exactamente.
el eje Z está atravesando al plano amarillo. ¿Bien? Después me dicen el plano XZ. Tenemos el plano XZ y después me dicen y el plano YZ. El plano XZ y el plano YZ simplemente son caras que están acompañando a este plano que está acá, pero no lo están atravesando. ¿Bien? No lo están atravesando, simplemente vos tenés, es como si fuera el techo. Esto es como si fuera el techo y el plano XZ y el plano YZ como si fueran las otras paredes, pero no lo están atravesando. El plano rojo, me pregunta Eugenia, sí, lo puede estar atravesando también. El plano rojo puede estar atravesando también a ese plano. Habría que ver exactamente en dónde, pero sí, también puede estarlo atravesando. Pero aquí estamos con absoluta seguridad y confianza de que está atravesando al plano amarillo, acá, el eje Z. ¿Bien? ¿Qué vector representa el eje Z? El versor 001. Yo les pregunto, ese versor K, el versor 001, ¿está contenido en el plano amarillo? Y cuidado con la respuesta, ¿no? El versor Z, ¿está contenido en el plano amarillo o simplemente lo está atravesando? Muy bien, no está contenido. Perfecto, lo está atravesando perpendicularmente. Y si lo está atravesando perpendicularmente, ¿qué viene a ser entonces el eje Z o el versor de Z del plano? Muy bien, Agustín. Ese es el razonamiento que quiero que hagan. Muy bien, Esteban. Perfecto. Si el eje Z está atravesando directamente a mi plano amarillo, entonces directamente yo lo que puedo decir es que el eje Z se está comportando como la normal a mi plano. Bien, entonces, ustedes me habían dicho que cómo era la ecuación genérica general del plano amarillo. Ustedes me la habían escrito. ¿Cómo era esa ecuación genérica general del plano amarillo? Muy bien, CZ más D igual a 0. Pero, ¿por qué piensan que AX más BI no están? ¿Cuánto valen AX más BI? ¿Por qué no están en esa ecuación general? Porque valen 0, muy bien. ¿Y cómo es el versor de Z? Las componentes X y valen 0, exacto. ¿Y cómo es el versor de Z? Casualmente, para que lo puedan analizar y ver. ¿Cómo es el versor de Z? 0, 0, 1. Ahí tienen por qué AX es 0, por qué BI es 0 y por qué CZ más de queda. ¿Por qué? Porque tienen la componente Z que vale 1. ¿Lo ven? Entonces, C, ¿cuánto valdría? Si decimos que Z es la normal del plano, ¿cuánto valdría C en la ecuación general? 1. Muy bien. ¿Y cómo quedaría la ecuación general? Z más D igual a 0. ¿Bien? Esos análisis son los que tienen que ir haciendo con cada uno de los ejercicios. ¿Estamos? Bueno, vamos a regresar ahora a una pregunta que les voy a hacer. Hasta ahora lo hemos razonado bien. Lo importante, como yo les digo siempre, vuelvan a ver después las grabaciones. Para algo están las grabaciones. La semana que, si hoy llegamos, aunque hoy no vamos a llegar hoy a circunferencia, porque les voy a dejar un ratito antes, pero sí les voy a dejar que es tarea obligatoria para el miércoles que viene, que vean un video de circunferencia parábola que yo les voy a dejar. Y la semana que viene, a lo mejor antes de la clase, hacemos un breve cuestionario de rectas, planos, para ver en qué estado estamos con rectas y planos. ¿Bien? Para ver si han ido estudiando, si han ido viendo las clases, si han ido haciendo los ejercicios. Y luego de hacer ese cuestionario, que va a ser un cuestionario muy simple, con preguntas elementales de rectas y planos, lo continuaremos con lo que hayan visto de circunferencia y parábola. ¿Estamos? Pues lo tienen que ver sí o sí el videito de circunferencia y parábola y después obviamente continuaré con la clase. Pero sí quizás hagamos, para evaluar el nivel general del curso, en qué estado estamos con rectas y planos, hago un cuestionario de media hora por el aula virtual para evaluar conocimientos. Es simplemente para de algún modo obligarlos, entre comillas, a que se sienten y se pongan al día con rectas y planos. ¿Por qué? Porque si lamentablemente después se les acumula cónicas, y va a ser difícil retomar todo más cónicas. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a retomar un poquito lo que estuvimos diciendo. ¿Qué necesitamos nosotros en estos ejercicios? Encontrar la normal al plano. Eso es lo que yo necesito. ¿Por qué quiero la normal al plano? Para poder escribir su ecuación general.
Una de las formas que vimos para encontrar la normal del plano era teniendo, por ejemplo, 3 puntos en el plano, formando 2 vectores, haciendo producto vectorial, encontrando la normal. Otra forma, ¿cuál sería? Conociendo, por ejemplo, un vector normal que atraviese perpendicularmente el plano. ¿Bien? Ahora, supongamos que conocemos un vector. ¿Qué necesitarían conocer para encontrar la normal al plano? Si conocen como dato del ejercicio un vector contenido en el plano. ¿Qué dato me estaría faltando? Muy bien, otro vector más. Entonces la clave de estos ejercicios es la siguiente. Si ustedes conocen un vector, tendrían que sí o sí tratar de conocer otro vector más contenido en el plano, para de ese modo poder hacer producto vectorial entre esos vectores y encontrar la normal del plano. Por eso todo este análisis que estuvimos haciendo acá. Si ustedes tienen, por ejemplo, este plano en azul, y ustedes ya ven que es paralelo al eje Y, ya tienen el 50% del ejercicio hecho. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen este plano en azul, ustedes ven que es paralelo al eje Y, ya conocen un vector que está contenido en el plano en azul, que es el vector 0, 1, 0. Entonces, lo único que les faltaría sería tratar de formar otro vector más, después hacer producto vectorial con el vector 0, 1, 0, y ya tienen la normal del plano, ya tienen el ejercicio resuelto. ¿Bien? Entonces, por eso les digo que es importante que ustedes hayan podido hacer la interpretación de estos gráficos. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer un ejercicio más, a ver si se dieron cuenta de lo que estamos diciendo. Veamos este ejercicio que está acá. Hallar la ecuación general del plano que contiene el punto 2 menos 1, 0 y es atravesado perpendicularmente por la recta R1. Primero, ¿qué tipo de ecuación es esa de la recta R1? ¿Qué tipo de ecuación es esa de la recta R1? Es la ecuación simétrica de la recta. ¿Qué información leo en esa ecuación simétrica de la recta? ¿Qué información leo en esa ecuación simétrica de la recta? No importa, Agustín, no te preocupes. Vos participas bastante, así que no te preocupes. A ver si pueden ayudar los otros chicos y chicas. ¿Qué información leo, chicos y chicas, en la ecuación simétrica de la recta? ¿Y en dónde? Puntos de corte, no. Mariano, todavía no. Lautaro me dice 1 menos 3 y 2, el vector dirección. ¿Están de acuerdo el resto? ¿Qué opinan? 1 menos 3 y 3 no lo ubico. Juan, ¿en dónde está el 1 menos 3 y 3? Sabrina está de acuerdo con Lautaro. Bien. ¿El resto? ¿Qué opina? 1 menos 3 y 2. Hoy, chicos, están en debate filosófico. Esto es un dato, chicos. 1 menos 3 y 2 es un dato del ejercicio. No, no filosofemos sobre los ejercicios. Esto es un punto, dato del ejercicio, y este es un dato del ejercicio. ¿Bien? Así que son datos que sí o sí lamentablemente tienen que estar, porque si no, no pueden resolverlo. Simplemente son datos. Por eso les dice, es atravesado por la recta R1, y la recta R1 tiene esa particularidad. Lo que estoy tratando de averiguar ahora es que quiero que ustedes me digan qué ecuación es. Me dijeron que es la simétrica. Solamente 2 personas dijeron que era simétrica y que leían 1 menos 3 y 2. ¿Qué leo en el numerador? ¿Qué leo en el numerador? Muy bien, Sabrina. Muy bien, Agustín. ¿Cuál es ese punto que leo? Lautaro me dice que es el punto menos 2, 5 y 8. Juan también dice que es un punto bien. A ver, ¿están de acuerdo todos? ¿Cómo es ese tema? ¿Qué punto leo? Primero díganme qué punto leo acá. Cuidado con los signos, ¿no? ¿Qué punto es el que yo leo ahí arriba, en el numerador? Es un punto que está en R1, exacto. No es un punto que está en el plano, es un punto que está en R1. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? No son menos 2, 5 y 8. Bien, cuidado con eso. Muy bien, las coordenadas son 2, menos 5 y menos 8. Acuérdense que es con el signo contrario. Bien, ténganlo en cuenta eso cuando resuelvan los ejercicios. La fórmula genérica, que usted tiene que haber visto en la parte teórica, es x menos x0, y menos y0, z menos z0. O sea, acá queda como x menos 2, es porque la coordenada en x es positiva.
¿bien? Y si acá esto se convierte positivo, es porque esto es como si fuera y menos 5, ¿bien? Por eso esto queda positivo, porque la coordenada en realidad es negativa. Por eso en realidad las coordenadas del punto son 2, menos 5 y menos 8. Ahora esas coordenadas, como bien dijeron ustedes, se tratan de las coordenadas de un punto de la recta, no del plano. ¿Y esto qué era? Que me habían dicho. ¿Qué era esto que teníamos acá? El vector dirección de quién? De la recta. ¿Bien? Ahora, esa recta, ¿cómo dijimos que se comporta respecto al plano? Esa recta, ¿cómo dijimos que se comporta respecto al plano? Es perpendicular al plano, ¿bien? Si la recta es perpendicular al plano, ¿cómo se va a comportar entonces la recta? Si la recta es perpendicular al plano, decimos entonces directamente que la recta se está comportando como la normal del plano. Entonces, fíjense lo que yo les escribí acá. El vector dirección de la recta, que ya lo conozco acá, se comporta como la normal del plano pi. Por lo tanto, ¿en quién se van a convertir 1, menos 3 y 2? ¿En quiénes se van a convertir? En el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C de la ecuación general del plano. ¿Bien? Muy bien, Juan, la respuesta, pero acordate que es la ecuación general del plano. En la ecuación general vos lees las componentes de la normal. ¿Bien? Está perfecto la idea. Yo sé que la tenías la idea, pero es una sutileza ahí con el lenguaje. Es la ecuación general del plano. Entonces, esto se convierte en A, esto se convierte en B, y esto se convierte en C. ¿Y aquí me queda para despejar siempre? El coeficiente D, porque para poder terminar de precisar cuál es la ecuación general del plano pi. ¿Cómo hacemos para despejar ese punto, ese coeficiente D? Tenemos que utilizar algún punto, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué punto van a utilizar? ¿Este punto que está acá o este punto que está acá? Muy bien, el primero, perfecto. ¿Por qué utilizan el primero y no este punto que está acá? ¿Por qué utilizan ese punto? Excelente, muy bien. Pero en realidad no saben si ese punto está contenido en el plano o no. De este punto, lo único que saben es que es un punto que está en la recta, pero no saben si está en la recta y a su vez está en el plano. ¿Bien? En cambio, este punto que dice acá arriba, sí es un punto que está en el plano. Puede ser cualquiera, el punto A, el punto B, el punto C. Pero ustedes saben que es un punto que está contenido en el plano. Entonces, por eso yo lo reemplazo en X, lo reemplazo en Y, lo reemplazo en Z. ¿Estamos? Ahora, y cuidado en la sutileza que voy a decir, porque de esa forma yo quiero que vayan deduciendo y razonando los ejercicios. Si yo les hubiera dicho que la recta se comporta como perpendicular al plano y es la normal, y les digo que estos datos corresponden al punto de intersección de la recta con el plano. ¿Podrían haber utilizado este punto también para reemplazar acá? Sí, exactamente, muy bien. ¿Por qué? Porque si la recta está intersectando el plano justo en ese punto, entonces quiere decir que ese punto le pertenece tanto a la recta como al plano. Le pertenece a ambos. ¿Por qué? Porque es una intersección. Como en este caso no lo aclara, yo no sé si ese punto es un punto de intersección. Entonces lo tomo simplemente como un punto de la recta, no del plano. Y para el plano tomo el otro punto que siempre me dice el ejercicio. Me dice si siempre va a aclarar, sí, lo tiene que aclarar sí o sí el enunciado, para que ustedes puedan utilizarlo o no lo pueden utilizar. Eso siempre se los tiene que decir el ejercicio. Entonces, una vez que ya sabemos que vamos a utilizar el punto 2 menos 1, 0, vengo a la ecuación, reemplazo 2 menos 1, 0, despejo D y estoy en condiciones de escribir la ecuación general de mi plano. Bien, este es un ejercicio típico de parcial. Fíjense que no es tan complicado, pero tiene sus particularidades, pero no es nada complicado, chicos. O sea, un ejercicio así lo tendrían que poder hacer con los ojos cerrados en el parcial. Porque fíjense que no es prácticamente hacer ninguna cuenta.
es simplemente interpretar el ejercicio. Exactamente, es entender los datos, ver dónde los ubico y operar dos cuentas, creo que hay que hacer, pero nada más. Pero es un ejercicio que fácilmente se puede tomar en un examen. En el parcial, perfectamente, este es un ejemplo de ejercicio de parcial. Y que puede haber a lo mejor para que practiquen en el cuestionario de la semana que viene. No, vamos a tomar lo que me surge inventar en el día. Siempre yo los parciales siempre los hago en el día. Es el único que hizo fue encontrar el punto D. Claro, exactamente. El único que hice fue encontrar el punto D. Si vamos al caso de cálculos, es eso, nada más. Exactamente. Entonces, para que vean que no es complicado. ¿Bien? Pero bueno, pero por eso yo quiero que los vayan siguiendo el día, porque si esto yo lo digo ahora y ustedes para el miércoles que viene lo dejan ahí, por más que lo hayan entendido ahora, lo cual me parece perfecto, pero si para el miércoles que viene ustedes no refuerzan ese concepto, lamentablemente uno se olvida y es lo más normal del mundo. O sea, no es que les pase a ustedes nada más. A todo el mundo le pasa que si yo entiendo un tema un día y dejo una semana pasar y no vuelvo a tocar nada, y el miércoles que viene seguramente me voy a olvidar. Entonces, por eso traten en algún momento de ausentarse con esto. Al segundo parcial va todo lo que es rectas en R2, rectas en R3, planos y cónicas. ¿Bien? Es todo geometría el segundo parcial. Seguramente van a hacer 3 ejercicios. Va a haber uno de cónicas y después tomaré alguno de R2 o de R3 y uno seguro de planos. Es decir, hay uno seguro de cónicas, uno seguro de planos y el otro puede ser de rectas en R2 o de R3, algo así. Pero son todas esas unidades. En todas formas de cónicas, yo me enfoco más que nada en elipse y en hipérbola. Circunferencia y parábola, por supuesto que lo damos, pero no es algo que yo les vaya a tomar en el parcial. O sea, no les voy a tomar una circunferencia en el parcial. En el parcial habrá una elipse o una hipérbola. Que eso no se preocupen, es toda la misma receta. Y yo tengo todas las filminas para darles. Así que no es complicado cónicas. O sea que no se preocupen. Cónicas, en 2 clases lo vemos porque no es complicado. Creo que es más complicado esto, que hay que interpretar un poquito más. Cónicas es mucho recetario, porque es mucha fórmula, 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 que todas deducibles por suerte, pero es más número y fórmula que complejidad y razonamiento. Es bastante mecánico el cálculo, para mi gusto, demasiado mecánico. Esto es más razonamiento. Para mí, planos y rectas es razonamiento. Por supuesto que hay que saber las ecuaciones y demás, pero es razonamiento, es ver los esquemas, es interpretar los enunciados. Cónicas es leer la ecuación, graficar y encontrar los puntos notables. No hay más ciencia. Así que no se hagan problemas por cónicas, no reviste mayor complejidad. Bien, vamos a hacer este ejercicio y los dejo en libertad. Y yo pienso que haciendo este ejercicio y este, estaremos en condiciones de cerrar planos, porque los otros ejercicios no se los voy a dar porque revisten una complejidad mayor y no apunto a eso. Bien, con que ustedes hayan entendido esto es suficiente. Así que cuando vamos a hacer, ¿están de acuerdo con hacer un ejercicio más o es muy temprano? O sea, hacemos este y terminamos, o es muy temprano para dejarlos ir. ¿Todos rinden física acá? Ah, bien, varios no rinden física. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio y este más. Y terminamos. Bueno, acá veamos, es parecido a lo que estuvimos hablando antes. Bien, fíjense lo que dice el ejercicio. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto -429, tengo el dato del punto, y es perpendicular al eje Z. ¿Qué me está diciendo que sea perpendicular al eje Z? Lo que estuvimos hablando antes. Fíjense el plano, si es perpendicular al eje Z, ¿qué quiere decir? No corta ni X ni Y, perfecto, y el eje Z se comporta como quiere. El eje Z es la normal al plano, perfecto, el eje Z es la normal al plano. Entonces fíjense qué hice yo acá. Escribí por un lado, ¿qué cosa? El versor de Z, que es el vector que caracteriza a Z, que es 0, 0, 1. Este ahora se comporta, como bien me dijeron ustedes, como la normal al plano, ¿sí o no? Entonces esto vendría a ser A, esto vendría a ser B y esto vendría a ser C. ¿Están de acuerdo? Lo escribo acá y fíjense cómo me queda. Z más B igual a 0. ¿A quién tengo que terminar de despejar ahora? Como siempre pasa. Tengo que despejar el parámetro D. ¿Cómo hacíamos para despejar el parámetro D? Tenía que tomar algún punto del plano, reemplazarlo y calcular. ¿A qué punto puedo tomar acá? ¿A qué punto puedo tomar acá? Al único punto que conozco, que es el punto que está en el plano. -4, 2 y 9. -4 y 2 no los voy a utilizar porque estos términos valen 0.
Entonces, ¿qué voy a decir directamente? Que z vale 9. ¿Me van siguiendo? Si z vale 9, d es menos 9. Entonces, ¿cómo queda mi ecuación general? Z menos 9 igual a 0. ¿La ven? Hasta acá. Z menos 9 igual a 0. Bien. Fíjense ahora lo que vamos a hacer. No es necesario que ustedes lo hagan, pero yo lo hago para que ustedes vean el gráfico. Si yo tengo que la ecuación general de mi plano es z menos 9 igual a 0, ¿qué pasa si yo reacomodo esto y al menos 9 lo llevo hacia el otro miembro de la igualdad y me queda z igual a 9? ¿Qué estoy diciendo acá? Plano en donde z igual a 9. Estoy diciendo que se trata de un plano que corta el eje z en 9, no corta ningún punto x y no corta a ningún punto en y. Se trata de un plano simplemente que corta el eje z en el punto 0,09 y que es paralelo a qué plano. ¿A qué plano ustedes ven paralelo? Ese plano acá en azul que corta z en el punto 0,09. Es paralelo al plano XY. Y también es paralelo después al plano z igual a 3. ¿Se animan a decirme cómo sería la ecuación general del plano verde, del plano z igual a 3? ¿Cómo sería la ecuación general de ese plano z igual a 3? Muy bien, z menos 3 igual a 0. Exactamente. Ese z más d igual a 0. ¿Cuál es el vector o quién se comporta como la normal al plano verde? ¿Quién es la normal al plano verde? También el eje z, perfecto. ¿Tiene lógica eso? Sí, tiene lógica, porque los planos ¿cómo son entre sí? ¿Cómo son los planos entre sí? Paralelos. Si los planos son paralelos, además de tener los mismos vectores de dirección, comparten la misma normal. Bien, y 3 y 9 además son múltiplos entre sí. Lo pueden ir viendo a todo ese análisis y asociación que tienen que hacer. Plano verde, plano azul, misma normal, vectores de dirección iguales, son múltiplos entre sí. ¿Lo analizan a todo eso? Bien. Eso es lo que yo quiero que ustedes traten de interpretar. Me pregunta si z sería 4. Exactamente. Si z fuera 4, también es otro plano paralelo. Exactamente. ¿Cómo sería la ecuación de un plano z igual a 4? ¿Cómo sería esa ecuación de un plano z igual a 4? Z menos 4 igual a 0. Exactamente. Z menos 4 igual a 0 es otro plano. Muy bien. Con eso yo estoy más que conforme. Que ustedes interpreten esas cuestiones. Ahora, lo que vamos a hacer, y los dejo ya con eso, y cerramos con planos, quiero que analicen este esquema que está acá. Yo les digo que estos dos planos son perpendiculares entre sí. Fíjense, ¿cuál es la normal al plano este rosado? ¿Puede ser que la normal a este plano rosado es este vector que está acá? Sí, muy bien. Perfecto. Ahora, fíjense el plano celeste. ¿Puede ser que la normal al plano celeste es este vector que está acá? Bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que, fíjense, si los planos son perpendiculares entre sí, el vector normal de un plano es un vector dirección en el otro plano. Fíjense para el plano rosado. El vector normal al plano rosado es un vector contenido o vector dirección del plano celeste. Y para el plano celeste, su vector normal es otro vector, dirección y contenido en el plano rosado. ¿Lo pueden ver? La normal de un plano es el vector contenido en el otro plano. Es parecido a lo de rectas perpendiculares. El vector dirección de una es el vector normal de la otra. ¿Se acuerdan? ¿Entendieron el gráfico? Bien. Intentemos hacer el ejercicio. Entonces, a ver qué dice. Hallar la ecuación del plano pi. Bien, vamos a suponer que es este plano celeste. Hallar la ecuación del plano pi. Tiene esa ecuación general. Ah, no, dice hallar la ecuación del plano perpendicular al plano pi. Bien, vamos a suponer que el plano pi es el plano celeste. Y nos piden hallar la ecuación del plano perpendicular al plano pi. Es decir, nos piden hallar la ecuación general de quién, de qué plano. El plano rosado, muy bien.
Entonces nos piden decir, hallar la ecuación general del plano rosado, que es perpendicular al plano pi. El plano pi es este plano celeste, y tengo su ecuación general. Y nos está diciendo además que el plano rosado contiene o pasa por el punto A y el punto B. Lo primero, con el punto A y el punto B en el plano rosado, ¿qué puedo formar? Un vector. Muy bien, puedo formar el vector AB. Bien, es un vector que está contenido en el plano rosado. Si yo quiero encontrar la ecuación general del plano rosado, y ya tengo un vector que está en el plano rosado, ¿qué sería lo ideal ahora? Tener otro vector más en el plano rosado. ¿Bien? ¿De dónde voy a sacar ese segundo vector de plano rosado? ¿Cómo puedo analizar el plano rosado con el plano celeste? ¿Qué les parece? Muy bien. Piénsenlo. Excelente. Yo tengo el plano rosado, que tiene el punto A, el punto B. Bien. Punto A, punto B. Forma un vector de dirección. Listo. Es un vector que está en el plano rosado. Ahora resulta que el plano rosado es perpendicular al plano celeste. Y del plano celeste yo conozco su ecuación general, y por lo tanto, si conozco la ecuación general del plano celeste, conozco la normal del plano celeste. ¿Cuál es la normal del plano celeste? ¿Cuál es la normal del plano celeste? 4 menos 3 y 2. ¿Puede ser que el vector 4 menos 3 y 2 es este vector que está acá? Bien, ¿y ese vector 4 menos 3 y 2 puede ser que esté contenido en el plano rosado? Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué termino conociendo al final de cuentas del plano rosado? Termino conociendo dos vectores en el plano rosado, ¿sí o no? Son dos vectores que están contenidos en el plano rosado. Por un lado, este vector que es la normal del plano celeste, y por otro lado, el otro vector que surge de hacer la unión entre los puntos. Ahora, ¿terminó ahí el ejercicio o me falta hacer algo? Muy bien, tengo que hacer producto vectorial entre estos dos vectores, ¿bien? Para encontrar la normal al plano rosado, ¿bien? Si yo hago producto vectorial entre esos dos vectores, voy a obtener un nuevo vector. Estos van a ser A, B y C del vector normal del plano rosado, y tendré, como siempre, despejar D. ¿De qué punto podré elegir, por ejemplo, para despejar D? ¿Qué piensan? ¿Qué punto podré elegir para despejar D? Muy bien, puedo elegir el punto A o el punto B, que sé que son puntos que están contenidos en el plano rosado. Acá yo, por ejemplo, creo que elegí el punto A. Vengo con el punto A, lo reemplazo, despejo D, y tengo la ecuación general de mi plano rosado. Que, en el mejor de los casos, como para seguir lo que dice la guía, lo que puedo hacer es dejar la x positiva, entonces divido todo o multiplico todo por menos 1, y me queda la ecuación general de mi plano. ¿Bien? Hasta acá vamos a llegar con planos. ¿Alguna duda con este ejercicio? Vean las grabaciones. Bien, vean las grabaciones, cualquier cosa, hagan los ejercicios señalados en la guía, y yo les voy a ir indicando durante la semana cómo va a ser el mini, porque va a ser mini cuestionario de la semana que viene. Por el mini cuestionario me refiero a 3 preguntas elementales, pero necesito que ustedes se pongan a estudiar rectas y planos. Y a su vez les voy a dejar los videos de circunferencia y parábola de vista obligatoria para el miércoles que viene, para que la semana que viene directamente yo arranque con circunferencia y parábola a ver elementos o cosas fundamentales, y podamos a lo mejor hacer algo de elipse. Con cónicas pasamos rápido, pero yo quiero ver en qué estado estamos con rectas en R2, R3 y planos. Hasta acá es lo que vamos a tomar en el parcial de rectas en R2, R3 y planos. Es decir, va a haber ejercicios como los que ustedes vieron, que yo les fui explicando en la guía, acá en las diapositivas. Este tipo de ejercicios, este tipo de ejercicio para planos. ¿Cuál otro les había dicho que era muy de parcial? Este es que les dije que era extremadamente de parcial, de planos. Este también es de parcial, de planos. Después teníamos rectas en R3 para ver si son paralelas, perpendiculares, concurrentes a laveadas, también típico de parcial. Y después este también de parcial, encontrar la ecuación paramétrica vectorial de una recta en R3. Y por supuesto R2, que acá yo les dije un ejercicio modelo. En el parcial no, lo único que van a tener que graficar es la cónica. Lo que es rectas
y planos no van a tener que graficar. ¿Bien? Pero entonces, bueno, intenten hacer los ejercicios de la guía, sigan los ejercicios que están en las diapositivas, vean las grabaciones y la semana que viene vamos a hacer el mini cuestionario. Yo les voy a dejar toda la información para que lo hagan en el aula virtual, más los videos de circunferencia y parábola de vista obligatoria para el martes que viene. De modo tal que yo no tenga que empezar a explicar desde cero, sino que podamos ver directamente conceptos fundamentales y podamos ir directamente al IPSE, que sí es un poquito más que nos vamos a detener. ¿Estamos? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer? Si no, pasan a estudiar física, pero si tienen alguna pregunta me dicen y obviamente que lo resolvemos. ¿Alguna pregunta? Ejercicio 34, ninguna de las guías. Perfecto. ¿Qué decir ejercicio 34? ¿Lo tenés ahí a mano? El resto, chicos, quien no tenga dudas, acá me quedo con Sabrina con el ejercicio 34. El resto se puede ir desconectando si quieren estudiar física, vayan tranquilos y yo me quedo con los que tengan dudas. Cualquier cosa, ya saben, me preguntan. ¿Bien? Bien, yo voy a dejar de compartir pantalla. Igualmente, Esteban, muchas gracias. Dejo de compartir pantalla si busco el ejercicio, el 34, que creo que los tengo acá. A los que se van despidiendo, hasta la semana que viene, que anden bien, chicos. Y yo busco acá el ejercicio 34, a ver qué dice. Busco el apunte 2021, a ver si lo tengo. ¿Dónde estamos? Acá está. Es de la unidad de rectiplano. De acá lo estoy abriendo. Se encontraron los coeficientes de R2. Nos vemos, chicos y chicas, las que se van despidiendo. Gracias a ustedes. Y vamos al 34. Acá lo tengo. Bien, acá estamos. Este lo tengo escrito acá, así que lo vamos a abrir directamente acá. Perfecto, Sabrina, y estoy abriéndolo. Bien. Estoy abriendo el PowerPoint porque ese ejercicio lo tengo resuelto, porque es un ejercicio que me suelen preguntar bastante. Entonces, para que se entienda más, creo que lo tengo tipeado. Si no lo tengo tipeado, no hay problema, se lo explico oralmente. Si lo tengo tipeado, va a ser mejor. A ver, lo tengo acá. Si no, a ver si está acá, no me acuerdo. Creo que lo tengo acá. A ver, acá está. Bien. Es el 34. Bien, genial. Cuando voy a compartir pantalla, entonces, fíjense, el ejercicio ese puede ser este, ¿no? Es el que dice determinar el valor de los coeficientes A y B de la ecuación de la recta y nos da la forma genérica AX menos BI más 4 igual a 0 si debe pasar por los puntos C, menos 3, 1 y D, 1, 6. Bien, ¿qué haría yo en una primera instancia? Acá hay varias formas para resolver el ejercicio. Yo lo que haría es lo siguiente. Con el punto C y el punto D, ¿qué puedo formar de la recta? Puedo formar su vector dirección. Perfecto. Sin embargo, ¿qué quiero encontrar yo de la recta? Si quiero escribir su ecuación general, ¿qué quiero encontrar? Quiero encontrar su vector normal. ¿Hay algún modo de ir del dirección al normal? Muy bien. ¿Cuál es ese modo? Con el producto escalar. Exactamente. Con el producto escalar yo puedo hacerlo. Bien. Eso es lo primero que hice yo. Bien. Yo tengo el punto C, el punto D, formo el dirección de la recta, propongo un normal para que ese producto escalar de 0 y resulta que ese vector normal que yo propongo es el vector 5 menos 4. Por lo tanto, esto pasaría a llamarse A, 5x, menos 4, menos 4y, más C igual a 0. ¿Cómo hago para despejar el valor de C de esa ecuación? ¿Qué es lo que hacíamos siempre en R2? Utilizábamos algún punto, cualquiera, el punto C o el punto D, reemplazaba en X y en Y,
y despejaba el valor de C. ¿Me siguen hasta ahí? Lo mismo que hacemos siempre, como un ejercicio común. Yo acá creo que utilicé el punto D, 1 y 6, y me dio que C era 19. De ese modo, ¿qué me quedó? Una ecuación que ¿cuánto es? 5x menos 4y más 19 igual a 0. Esa es la ecuación, la voy a escribir acá, si me deja. Ya. De modo me quedó 5x más 4, no, menos 4y más 19 igual a 0. Sin embargo, el ejercicio me dice otra cosa. El ejercicio me dice que no quiere esta ecuación. El ejercicio me dice que la ecuación que quiere es, mejor dicho, el ejercicio lo que quiere es que C valga 4. Eso es lo que quiere el ejercicio, no que valga 19. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Perfecto, yo tengo acá que vale 19. Bueno, voy a forzar que este 19 se convierta en 4. ¿Cómo puedo hacer para que este 19 se convierta en 4? ¿Por quién tengo que afectar a ese 19? Lo voy a multiplicar por 4 sobre 19. ¿Lo ven? Si lo multiplico por 4 sobre 19, este 19 se convierte en 4. Ahora bien, en matemática no es que yo pueda hacer lo que a mí se me ocurra. Si yo al 19 lo multiplico por 4 19, también tengo que multiplicar por 4 19 al 4 y también tengo que multiplicar por 4 19 al 5. De ese modo, ¿cómo termina quedando esto? 5x por 4 sobre 19 me queda 20 19. 4y por 4 19 me queda 16 19. 19 por 4 sobre 19 me termina quedando 4. Entonces, para que la recta pase por esos puntos y a su vez el valor de C sea 4, A tiene que valer 20 sobre 19 y B tiene que valer menos 16 sobre 19. Que creo esa es también la respuesta del libro. ¿Bien? 16 sobre 19 porque acá se está con el negativo. Exacto. ¿Se entiende? Eso era simplemente una trampita que tenía el ejercicio. Genial. ¿Esa es la duda? Si se entendió, buenísimo. Perfecto. ¿Alguna otra dudita o algo? Genial. Perfecto, Agustín. Nos vemos la semana que viene, igualmente. ¿El resto? ¿Alguna otra dudita? Bien, perfecto. Bueno, chicos, entonces nos vemos el miércoles que viene. Estén al tanto de los avisos por autogestión y por el aula virtual. Que tengan buena semana, descansen y cualquier cosa seguimos en contacto. Que anden bien, chicos.